Quiero en esta ocasión saludarlos con la paz de nuestro Dios, deseando que contagien a todo aquel con el que ustedes tengan contacto. Para esto quiero hablar sobre el tema del camino que llaman herejía, que menciona el apóstol Pablo allá en Mateo 24, versículo 14. Sabemos que hay muchas formas de vender el evangelio. Y aquí en este caso, pues algunos por comodidad o apatía, pues descuidan la verdad de nuestro Dios. Dice allá en Juan, capítulo 5, versículo 39, pues nos pide allí que escudriñemos las escrituras, porque os sabéis que en ellas tenéis la vida eterna, dice. También allá en Hechos, capítulo 17, versículo 11, pues podemos ver a la iglesia de Berea, ¿verdad? Que se aseguraba, se cercioraba de que todo aquello que se les hablara, así fuera. Estaban muy al pendiente de la verdad. Y a veces nosotros pues vendemos esta verdad, como lo hizo en su momento el hermano de Jacob, Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y nosotros con este descuido pues podemos estar haciendo exactamente lo mismo. Porque es importante que compremos la verdad y no la vendamos. Si nosotros vemos allá en Juan 8, versículo 32, pues nos habla de que la verdad es la que nos hace libres en la medida que nosotros la conozcamos, que la podamos manejar. También vemos allí en Mateo capítulo 10, versículo 8, porque nosotros hemos recibido de gracia, por lo tanto hay que dar de gracia. Es aquí donde nosotros podemos ver el aporte que se hace allí en Colosenses, capítulo 1, versículo 28. Este aporte lo debemos brindar todos aquellos que ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Colosenses 1:28, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Eso es nuestro deber moral, que nosotros nos esmeremos en poder presentarle a aquella iglesia cuando nuestro Señor Jesucristo venga, que menciona ya en Efesios capítulo 5, versículo 27, dice que Él viene por una iglesia pura y sin mancha. ¿Cómo podemos lograr nosotros esto? Dice allí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice, empero, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Aquí estamos viendo ya que nos da una pauta, dice, teniendo el mismo, o sea, todos debemos tener el mismo espíritu de fe, todo creyente. Sin embargo, vemos que no es así. Allá en Efesios 4:13 también nos da una pauta similar. Dice allí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo. Hasta que todos, o sea, todos debemos tener el conocimiento, debemos tener la unidad de la fe. Sin embargo, podemos ver que no es así. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que vino en carne, que anduvo predicando, Él funda la iglesia. Allí en Mateo 16:18 le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, que él era la piedra angular, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sin embargo, pues nosotros vemos que ahorita hay miles de ellas. ¿Por qué? Si nosotros vemos desde un principio, esta iglesia era perseguida, incluso por Pablo, antes de su conversión. Dice allí en Gálatas 1:13 que él persiguió sobremanera grande la iglesia de Dios. A esta iglesia, para evitar que desapareciera, en esa promesa que le hace Jesús a Pedro, ¿verdad? Que le dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
pues nosotros vemos que mismo Dios le tuvo que dar 2 alas de grande águila para que huyera al desierto, así lo menciona ya en Apocalipsis 12:14. Tuvo que permanecer huyendo, ¿por qué? Porque nosotros vemos que Roma la perseguía, queriéndola destruir. Lógico, era Satanás el que estaba atrás de ella. Ya después, pues vemos que se consolidó esta iglesia que se autoproclama como la verdadera. Pero sabemos que el año 321 Constantino el Grande, pues fue el que la promovió, ¿verdad? Y que le dio esa validez. Mientras la iglesia de Dios tenía que permanecer huyendo, reuniéndose en sus lugares de trabajo, en sus talleres, en catatumbas, huyendo. Y esta iglesia pues ha permanecido hasta nuestros días. En sus primeros siglos pues vemos que les decían los nazarenos, después les decían los paulicianos, aquellos que estuvieron allá por Armenia en el año del 600 al 800, estoy hablando después de Cristo, ¿verdad? Los bogomiles, que anduvieron por los Balcanes, que se mencionan allá por el año 900, los cátaros o puritanos que habitaron por allá en el sur de Francia, algunos le llamaban albigenses. Estos existieron como del año 1000 al 1200, lógico que no todos ellos eran, ¿verdad? Como dice por ahí un comentario popular, dice, ni son todos los que están, ni están todos los que son. También podemos ver otro grupo, el de los valdenses en el norte de Italia. Estos existieron como del año 1200 al 1400. También vemos los loardos. Estos existieron en Inglaterra por allá en el año 1300. Sin embargo, nosotros podemos ver que la iglesia que tuvo el poder, la hegemonía, vamos a hablar de la iglesia católica, el año 1517, cuando Martín Lutero no estuvo de acuerdo, pues ya vemos que de allí se desgajan miles de congregaciones, como lo dice allá en Isaías, capítulo 59, versículo 19, dice: porque vendrá el enemigo como río. Incluso lo podemos ver allí mismo donde estábamos bien, mencioné ahorita allí en Apocalipsis 12, versículo 15. Apocalipsis 12, versículo 15 dice: y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada en río. O sea, para tergiversar la palabra de Dios, que se confundieran las personas que ahorita escuchan. Ahorita todo el mundo no hay a quien hacerle caso, porque todos decimos tener la verdad. Pero como les mencioné ahorita, la iglesia católica se consolidó el año 321. De allí pues salió la iglesia ortodoxa griega el 1054, los luteranos el 1530, la episcopal anglicana en 1534, los presbiterianos en 1536, los bautistas en 1607, los metodistas en 1729, los mormones en 1830, la iglesia adventista el año 1834, por Elena White, ¿verdad? El Ejército de Salvación en 1878, los Testigos de Jehová en 1884 por Carlos Russell, la Iglesia Pentecostal en 1906, las Asambleas de Dios, que son muchas, ¿verdad? En 1915, la Luz del Mundo en 1926, el Pare de Sufrir, ya que es más reciente, en 1930. O sea, han surgido muchísimas. ¿Para qué? Para confundir a la iglesia verdadera, aquella que fundó nuestro Señor Jesucristo el año 30 en Jerusalén. Y como les dije, hay antecedentes de cómo esta iglesia ha permanecido a través de la historia. Pero no es esto lo que yo quiero expresar. Simplemente aquí, pues es importante, ¿verdad?, que nosotros nos demos cuenta
en textos que confunden muy comúnmente, y me gustaría aclarar algunas de estas diferencias, porque son muchísimas. Dice allá en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, toda escritura es útil para... Toda escritura, dice, es inspirada divinamente y útil para enseñar, redarguir, corregir, instituir en justicia, para perfeccionarnos a nosotros. Entonces, si nosotros no lo hacemos a través de las escrituras, pues no podremos darnos cuenta de la verdad, porque sabemos que la palabra de nuestro Dios, pues tiene la verdad, pero a veces la torcemos. ¿Por qué? Porque hay fines, hay algo que nosotros podríamos ocultar y que no es correcto, porque allá en Gálatas 1:8 pues nos llama anatemas aquellos que hagamos esto. Entonces a mí me parece bien preguntar, ¿verdad? Porque muchos dicen que la ley es para el injusto, no para el justo, y la quieren quitar. Así lo menciona allí en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarle a estas personas, ¿y quién es justo? Porque ellos ya no la quieren guardar. ¿Quiere decir que ellos están diciendo que son justos? Cuidado, dice allá en Mateo, capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe, nos lo dijo el mismo Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque dice ahí en Romanos, capítulo 4, versículo 15, que donde no hay ley tampoco hay transgresión. Incluso lo dice enseguidita en el capítulo 5, versículo 13, que no se imputa pecado no habiendo ley. Aquí es donde quiero presentar 3 momentos que es importante que cada uno de vosotros los conozca. Si nosotros vemos allí en Juan capítulo 12, versículo 31, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De dónde es echado fuera? Vamos, los apóstoles iban a predicar, ¿y qué era lo que hacían? Iban a echar fuera demonios. ¿De dónde deben salir esos demonios? De nuestra cabeza. Esas ideas erróneas que tenemos que no nos permiten avanzar, que a veces creemos que todo lo sabemos y no le permitimos a la palabra de Dios que sea la que nos limpie, porque es la que nos limpia. Incluso Jesús, después de haber muerto y resucitado, dice allí en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí es donde yo veo el primer momento. ¿Por qué hablo de este primer momento? Si nosotros vemos allí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y 6. Segunda carta de Pedro, capítulo, les dije, 3, versículo 5 y 6, dice, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Vemos que el primer cielo y la primera tierra perecieron, anegado en agua. Está hablando del momento de Adán, de la creación, hasta el tiempo de Noé. Pero allí enseguidita, si nos fijamos en el versículo 7, dice, mas los cielos que son ahora. O sea, a partir del diluvio Sicá, dice, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Aquí es importante que nosotros nos retengamos un poquito. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no alcanzamos a asimilar esos cielos que menciona Pablo allá en Primera de Corintios capítulo 12. Es importante, aquí podemos ver ya que el primer cielo habla y la primera tierra habla del diluvio, el segundo cielo y tierra habla del diluvio hacia acá. ¿Hasta dónde? Pues dice, allí lo estábamos leyendo ahorita, guardados para el fuego en el día del juicio. Sabemos que el día del juicio todavía no es. Entonces, ahorita, por decir, la iglesia de Dios pudiera decirse que ya está viviendo el juicio. Dice allá
en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice, porque es tiempo que el juicio comience de la casa de Dios. Incluso menciona allí en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En Romanos 8:18 dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera. Incluso nos dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 12 que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pero fíjense algo muy bonito que viene ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1 versículo 7, dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego. Entonces nosotros ahorita a través de esos problemas, esas dificultades que nosotros enfrentamos, incluso de nosotros mismos, de nuestra propia carne, pues allí es donde nosotros debemos luchar día con día por sostenernos. Pero también pueden venir desde fuera. Dice allá en el Salmo 116, versículo 15, dice, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Imagínese usted nada más de Jesús para acá. ¿Cuánta gente murió acusada de hereje? Que los acusaban injustamente. Por eso mencioné ahorita el pasaje de Pablo allá en Hechos 24, versículo 14. Allí nos dice cuál era el camino por el cual él se conducía, por el cual él creía. Entonces, ¿qué sucederá a los que viven haciendo la voluntad de Dios al venir Jesús? Pues nosotros podemos ver allí en Apocalipsis 22:12, dice que trae su galardón, según fueren nuestras obras, porque hay muchos que se quieren valer de la pura fe, pero ya vimos ahorita que nosotros debemos estar en comunión con esa fe, y ellos quieren hacer uso de esta fe para hacer sus libertinajes, y no puede ser esto, porque podemos engañar a todo mundo, pero no podemos engañar a nuestro Dios. Fíjense bien lo que dice allí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 23, dice, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, al venir nuestro Señor Jesucristo, a aquellos que vivan piamente, que hayan sido íntegros, que hagan la voluntad de Dios, que vivan en santidad, se levantarán a recibirlo. Lo dice allí en 1 de Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Seremos alzados en las nubes a recibirlo, dice en el 17, de allí mismo de la carta de 1 de Tesalonicenses 4:17, dice, y así estaremos con el Señor. Está utilizando lógico, un adverbio de modo, no de lugar, porque muchos creen que se van a ir hasta allá arriba, y no es cierto. Dios jamás nos ha ofrecido el cielo, así lo dice allá en el Salmo 115, versículo 16. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Podemos ver allí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, dice que seremos reyes y sacerdotes, o sea, reinaremos con nuestro Señor Jesucristo. Es la bienaventuranza de resucitar en su venida. ¿Qué sucederá después? Pues allí ya nosotros podemos ver, ¿verdad? Que en Apocalipsis 20, del versículo 1 y 2, dice que Satanás será atado, no podrá hacer maldad. Ya en el 5 dice que los que no le aceptaron a Jesús resucitarán 1000 años después. En el capítulo 11 y 12, pues allí vemos ya donde habla de un trono blanco, allí ya habla del juicio. Ya estamos hablando casi al final del milenio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Fíjense, y huyó la tierra y el cielo. Ahorita hablo un poquito de eso. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Yo no sé cómo se atreven a decir que no debemos tener obras. Hay que tener cuidado. La fe sin obras es muerta. Ya podemos ver en el versículo 14 y 15 que
que serán echados en un lago de fuego, serán destruidos. Por eso nos menciona ya en Mateo capítulo 13, versículo 49 y 50, dice, allí será el lloro y crujir de dientes. Pero qué triste, ya no podrán hacer nada. Pero fíjese la gran promesa que hay para aquellos que luchemos por conservarnos, por ser fieles a nuestro Dios. Dice allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Aquí es donde está la promesa de nuestro Dios, porque a veces nos andamos espantando y asustando con esta pandemia que hay. No, nadie de nosotros estamos exentos de contagiarnos, incluso de perder la vida. En cambio, aquí sí hay una promesa, dice en el versículo 11 de Apocalipsis 2, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Aquí vemos ya los que resucitaron a la venida de Jesús, pues es una gran bendición. Dice, bienaventurado y santo el que tuviere parte en la primera resurrección. Allí lo mencioné ahorita en primera carta de Tesalonicenses 4:17. Pues aquí estamos viendo ya los que resucitan después, se van a abrir los libros. Y quien no se encuentre en el libro, pues será destruido. Pero también aquí podemos ver ya lo siguiente, para aquellos que dicen que la ley es puesta para el injusto. Y tienen razón, pero hay que ver cuándo. Yo ahorita no puedo decir que soy justo. Recuerden nuestro Señor Jesucristo, cuando se acerca aquel varón, aquel joven, allí en Mateo 19, del 16 en adelante, le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Aquí nuestro Señor Jesucristo primeramente le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si yo le pregunto a todo el mundo, van a decir que Jesús es bueno. Incluso yo lo puedo decir, pero esto le compete nada más a nuestro Dios. Aquí es importante aclarar para aquellos que dicen que Jesús y el Padre son una misma cosa. Sí lo son, pero voy a decir por qué lo son. Si nosotros vemos allí Colosenses 1:13, dice, porque son hechos de la misma sustancia. Sin embargo, al analizar nosotros Juan 14:28 dice, porque el Padre mayor es que yo. Pero, pues también podemos ver que Jesús y el Padre ya existían. Por eso, cuando Dios hace al hombre, dice allá en Génesis 1:26, hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque Jesús ya existía. Recuerden que es el primogénito de toda criatura. Pero bueno, ese es otro tema. No quiero hablar ahorita de ello. Si nosotros vemos ya a partir de aquí de Apocalipsis capítulo 21, del 1 en adelante, ahí ya habla de los cielos nuevos. ¿Por qué? Porque ahí ya vendrá nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ya Jesús habrá transformado todo. Y todo aquello que haya sido malo, pues va a ser destruido en el lago de fuego. Y va a ser destruido y ya para siempre. Nada de que se están quemando por la eternidad como tratan de asustar a las personas. Allí mismo en el 4 dice, y la muerte no será más. O sea, nada de que se siguen quemando y quemando y quemando. Lo hacen para asustarnos con el petate del muerto, ¿no? Serán destruidos. Imagínense cada uno de ustedes que lograran esta gran bendición y que supieran que un pariente suyo se está quemando. O un amigo, pues qué triste sería, ¿verdad? No, se destruyen y son destruidos para siempre. Ahora sí, los justos aquí ya no requieren, ahora sí, de ley. ¿Por qué? Porque ya vamos a saber que todos los que resucitaron en la primera y los que se encontraron en el libro de la vida, aquellos que nacieron durante el milenio, porque recuerden en Isaías, dice que el niño morirá de 100 años, va a haber todavía gente que va a seguir naciendo. ¿Por qué? Porque allá mismo en Zacarías menciona que aquellos que no lleven el tributo o que no honren a nuestro Dios, pues no habrá agua sobre ellos, no, sus tierras no darán. O sea, ellos van a seguir. Por eso allí en Mateo capítulo 5, versículo 18, que es importante que lo leamos, dice Mateo capítulo 5, versículo 18, dice, porque de cierto digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá en la ley. Pues aquí vamos a ver ya que en el juicio, allí ya este cielo y esta tierra que nosotros tenemos, pues ya van a perecer porque vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva. Así lo dice allí en Apocalipsis 21,
versículo 1. ¿Por qué? Porque allí ya va a estar gobernando nuestro Dios por la eternidad. Va a ser un mundo de justicia. Nos lo dice allí en Apocalipsis 21, versículo 27. Unas palabras tan hermosas para aquellos que tratan de torcer las escrituras. Dice, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. Así que es importante que nosotros estemos registrados en ese libro. ¿Cuándo se registra uno? A partir de que nosotros hacemos el pacto con nuestro Dios. Recuerden, allí en Juan capítulo 3, versículo 5, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro. Dice, quien no naciere de agua y de Espíritu Santo y fuego, no entrará en el reino de Dios. Nacer de agua, pues es todo aquel que va y se bautiza. Sin embargo, dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero no nos quita las inmundicias de la carne, sino que demanda de una buena conciencia delante de Dios. He allí, por eso es importante que nosotros vivamos. Y le voy a poner un ejemplo, ya con este voy a finiquitar. Dice allí en Lucas, capítulo 1, una pareja de hijos de nuestro Dios. Dice allí en el versículo 6, dice, y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Es importante que guardemos los mandamientos de nuestro Dios, porque ahorita yo no puedo decir que soy justo. Eso le compete a nuestro Dios, y ahorita yo no lo puedo saber, sino aquel día, y a lo mejor aquel día me diga, apartado de mí, obrador de maldad. Por eso es importante que yo trate de guardar la palabra de nuestro Dios al pie de la letra. Dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, pues tuviéramos excusa. Pero como nuestro Señor Jesucristo vino, ahorita no tenemos ningún pretexto. Y Jesús no se equivocó al decirle a aquel joven, le dijo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Allí vienen en Éxodo 20, los invito a que los lean para que no les cuenten. O en Deuteronomio capítulo 5, es importante leerlos. Mi deseo es que Dios los bendiga, que la paz de nuestro Dios esté sobre cada uno de ustedes. Paz a vos.